Bienvenidos una vez más a su canal de salseo y drama favorito, donde no se nos escapa ni una. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular porque hoy tenemos una bomba, una de esas que sacuden los cimientos del mundo del espectáculo turco. Agur Rense Fuerte. Hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos son sinu superíndice 3 nimo deu con diéresis copyright cito, talento y por supuesto, un romance que marcu superíndice 3 a toda una generación superíndice 3 n bomba. Lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Y no estamos hablando de recordar los viejos tiempos de asterisco medcecir asterisco, sino de algo mucho reciente. Prepu Rense porque lo que les voy a contar es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Un reencuentro secreto, una chispa que resurge, un rumor que haciendo temblar a toda la prensa rosa turca. Asu es. Según nuestras fuentes y recuerden que siempre intentamos contrastar todo, a Atay y Serine podrán haber tenido un reencuentro secreto. Pero antes de que se vuelvan locos, dejen que les explique todos los detalles. Y ya que no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Siempre tenemos el mejor chismecito turco. Además, me apoyan para seguir trayu copyright dándoles toda la información superíndice 3n de primera mano. Suscríbanse porfa. Ahora vamos al grano. Como saben, la relación superíndice 3n entre Atay y Serine fue una de las seguidas y queridas en Turquía. Durante los aún más menosos que estuvieron juntos, nos regalaron momentos preciosos, alfombras rojas espectaculares y una química innegable en pantalla. Asterisco medcecir asterisco fue un fenus superíndice 3 meno, y gran parte de con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la conexión superíndice 3 en especial que tenuan como llaman y mira. Su amor trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una realidad que todos vamos. Pero como suele suceder, las relaciones a veces terminan. Y la de Atay y Serine no fue la excepción superíndice 3n. Su ruptura, aunque dolorosa para sus fans, fue llevada con discreción superíndice 3n y respeto mutuo. Ambos siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Atay se consolidó superíndice 3 como uno de los actores importantes de Turquía, protagonizando series como Asterisco el Protector Asterisco en Netflix y películas que han sido un con diéresis copyright cito de taquilla. Serine por su parte continuó superíndice 3 brillando en la televisión superíndice 3n y el cine, además de convertirse en un icono de estilo y una embajadora de marcas importantes. Desde su separación superíndice 3n, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Atay, como saben, estuvo felizmente casado con Duygu Sarn, con quien mantiene una relación superíndice 3n estable y discreta. Serine por su parte ha tenido algunos romances que no han llegado a consolidarse, pero siempre ha mantenido su vida amorosa bastante alejada de los focos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Por copyright estamos hablando de un reencuentro secreto. Bueno, resulta que una fuente muy cercana a ambos actores, y que prefiere mantenerse en el anonimato, nos ha contado que Atay y Serine fueron vistos juntos en un lugar, digamos, poco habitual. No fue en una alfombra roja, ni en un evento público. Fue en un café copyright discreto, alejado del bullicio de Estambul, en las afueras de la ciudad. Según nuestra fuente ambos parecían estar muy superíndice 3 modos en compau más menos ua del otro. Estuvieron conversando animadamente durante varias horas, riendo y recordando viejos tiempos. Y aquí viene lo jugoso, nuestra fuente asegura que había una química innegable entre ellos, una chispa que parecía no haberse apagado a pesar del tiempo y la distancia. Ahora bien, antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, hay que ser cautelosos. Un reencuentro no significa necesariamente que haya una reconciliación superíndice 3n amorosa en puerta. Podrá tratarse simplemente de dos amigos que se reencuentran después copyright de mucho tiempo y deciden ponerse al dúa. Además recordemos que Atay estuvo casado, por lo que cualquier especulación superíndice 3n sobre un romance será irresponsable y probablemente infundada. Pero seamos sinceros, el mundo del espectáculo lleno de sorpresas. Y a veces las segundas oportunidades existen.
Q Copyright N sabe, tal vez este reencuentro sea el inicio de algo nuevo, o tal vez simplemente sea un bonito recuerdo de una U con diéresis copyright poca pasada. Lo que es cierto es que este rumor ha despertado la curiosidad de todos los fans de asterisco med cecir asterisco y ha reavivado la esperanza de aquellos que sueu más menos han con ver a Atai y Serine y juntos nuevamente. Pero ¿por Q Copyright este reencuentro ha sido tan secreto? ¿Por Q Copyright no se han dejado ver en público? A Q es donde entran las especulaciones. Algunos dicen que podrá deberse a la presiu superíndice 3n mediu tica y al interu copyright S que genera su relaciu superíndice 3n. Otros creen que podrá haber proyectos profesionales en puerta que involucran a ambos, y que prefieren mantenerlo en secreto hasta que todo es tu copyright confirmado. Incluso hay quienes piensan que podrá tratarse de una estrategia de marketing para generar expectaciu superíndice 3n antes de anunciar algún nuevo proyecto. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que este reencuentro secreto ha sido la comidilla de la prensa rosa turca y ha generado un sinfín de comentarios en las redes sociales. Los fans de Atai y Serine y Estu N divididos, algunos sueu más menos han con una reconciliaciu superíndice 3n, mientras que otros prefieren ser cautelosos y respetar la vida personal de ambos. Y hablando de proyectos profesionales, hay que recordar que tanto Atai como Serine son dos de los actores mu.s solicitados en Turquía. Ambos tienen agendas muy apretadas y Estu N constantemente trabajando en nuevos proyectos. Atai, como les decua, ha triunfado en Netflix con asterisco El Protector asterisco y ha participado en películas que han sido un U con diéresis copyright sito de taquilla. Serine, por su parte, ha protagonizado series de televisión superíndice 3n muy populares y ha demostrado su talento en el teatro musical. Además, ambos son embajadores de marcas importantes y tienen una gran influencia en las redes sociales. Su estilo y su carisma los han convertido en iconos de moda y belleza, y son seguidos por millones de personas en todo el mundo. Por lo tanto, no será descabellado pensar que este reencuentro podrá estar relacionado con algún proyecto profesional en conjunto. Imaginen la expectaciu superíndice 3n que generará una nueva serie o película protagonizada por Atai y Serine. Será un U con diéresis copyright sito asegurado. Pero volviendo al tema del reencuentro secreto, lo que mu.s ha llamado la atenciu superíndice 3n es la discreciu superíndice 3n con la que se ha llevado a cabo. Ni Atai ni Serine han hecho ningún comentario al respecto en sus redes sociales ni han dado ninguna declaración superíndice 3n a la prensa. Esto ha alimentado a UNMU.s las especulaciones y ha generado un halo de misterio alrededor de este encuentro. Y es que, como saben, en el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Cada movimiento, cada aparicio superíndice 3n pública, cada publicación superíndice 3n en las redes sociales es cuidadosamente calculado. Por lo tanto, el hecho de que Atai y Serine hayan preferido mantener este reencuentro en secreto sugiere que podrá haber algo mu.s de todo esto. Pero como siempre les digo, hay que tomarse estos rumores con pinzas. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3n oficial por parte de los protagonistas, todos son especulaciones. Lo que es cierto es que este reencuentro ha generado un gran revuelo y ha demostrado que el interu copyright S por la relación superíndice 3n entre Atai y Serine sigue vivo a pesar del tiempo y la distancia. Asu que mis chismosos AQ tienen todos los detalles de este reencuentro secreto que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. ¿Q copyright piensan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3n amorosa? ¿O simplemente se trata de dos amigos que se reencuentran después copyright S de mucho tiempo? Du copyright genme sus comentarios AQ abajo. Quiero saber su opinión superíndice 3n. Resumiendo todo este drama, hemos hablado del supuesto reencuentro secreto entre Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya, un encuentro que ha revivido la llama de la esperanza entre los fans de asterisco med cecir asterisco. Aunque no hay confirmación superíndice 3n oficial y debemos ser cautelosos con las especulaciones, la noticia ha generado un gran revuelo en la prensa rosa turca y en las redes sociales. Analizamos los posibles motivos de este reencuentro, desde un simple encuentro amistoso hasta posibles proyectos profesionales en conjunto. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan enterado de todos los detalles de este chismecito. Recuerden que AQ siempre les traemos la información superíndice 3n mu.s fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright con tu Ndoselo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan de todo esto. Copyright denme copyright les parece este reencuentro. ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción Superíndice 3N. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles todo el salseo y el drama que tanto les gusta. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando el chisme, análisis profundo y nuevas teorías asterisco asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina acu. Porque como buenos chismosos, no nos conformamos con la información Superíndice 3N superficial. Vamos a escarbar un poquito en este jugoso asunto. Primero vamos a desmenuzar un poco la figura de nuestra misteriosa fuente anu Superíndice 3 Nima. ¿Qué copyright N podrá ser? Las posibilidades son infinitas. Podrá ser un miembro del equipo de producción Superíndice 3N de alguno de los dos, un amigo en común, un empleado del Cafú Copyright, incluso podrá ser alguien cercano a Duigu, la esposa de Atai. La verdad es que en el mundo del espectrum culo, la información Superíndice 3N es un tesoro muy valioso, y hay mucha gente dispuesta a venderla. Lo importante es saber discernir entre la verdad y la simple especulación Superíndice 3N. Y hablando de discernir, vamos a analizar un poco ese Cafú Copyright discreto en las afueras de Estambul. ¿Por qué Copyright ese lugar en particular? ¿Era un sitio que frecuentaban durante su relación Superíndice 3N? ¿O simplemente un lugar alejado de las maras y los paparazzi? Investigando un poco hemos descubierto que la zona en cuestión Superíndice 3N es conocida por albergar más menos os Cafú Copyright y restaurantes con encanto, frecuentados por artistas y gente que busca un poco de tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad. Podrá ser simplemente que eligieran ese lugar porque les apetecua tomar un Cafú Copyright en un ambiente relajado. Pero un copyright aburrido será si fuera tan sencillo. Ahora vamos a meternos en la mente de Atai y Serinei. Copyright pudo haberlos llevado a reunirse en secreto. Como ya hemos dicho, la posibilidad de un proyecto profesional en conjunto es muy alta. Ambos son actores talentosísimos y su química en pantalla es innegable. Una nueva serie o película protagonizada por ambos será un bombazo medio tico y uno con diéresis copyright sito de taquilla asegurado. Imaginen las posibilidades, un drama romántico, una comedia, incluso un thriller. Las opciones son infinitas. Pero, ¿y si la razón Superíndice 3N es ese personal? ¿Y si, a pesar del tiempo y la distancia, aún quedan sentimientos entre ellos? Como hemos dicho, su relación Superíndice 3N fue muy intensa y marcó Superíndice 3 a toda una generación Superíndice 3N. A veces el tiempo cura las heridas, pero también Copyright N puede reavivar viejos sentimientos. Tal vez este reencuentro fue una forma de cerrar un capítulo, de hablar de cosas pendientes, o simplemente de recordar los buenos tiempos. Y aquí es donde entra en juego el factor Duigu Sarn, la esposa de Atai. Superíndice 3 se tomaron a ella este reencuentro. Recordemos que su relación Superíndice 3N con Atai es bastante discreta, y que no suelen prodigarse en apariciones públicas. ¿Estaru al tanto de este encuentro? ¿Le habru incomodado? ¿O confiaru plenamente en su marido? La verdad es que no lo sabemos y cualquier especulación Superíndice 3N al respecto será pura conjetura. Pero en el mundo del chisme todo vale. Por otro lado, también Copyright N tenemos que tener en cuenta la situación Superíndice 3N sentimental de Serinei. Como hemos dicho, ha tenido algunos romances después Copyright S de su ruptura con Atai, pero ninguno ha llegado a consolidarse. ¿Serú que aún no ha encontrado a la persona adecuada? ¿O serú que aún tiene el corazón Superíndice 3N ocupado por alguien del pasado? Las incu Superíndice 3 nitas se multiplican. Asterisco asterisco las redes sociales ardiendo, teorías de fans y memes explosivos asterisco asterisco.
Y mientras tanto en las redes sociales del caos es total. Los fans de *med_Cecir*estu, N como locos, compartiendo fotos y videos de la serie, recordando los mejores momentos de Yaman y Mira, y teorizando sobre las posibles razones de este reencuentro. Los hashtags @AtaySerenay, @med_Cecir, y @Yaman Mira Estu, N en tendencia en Turquía y en todo el mundo. Algunos fans su más menos han con una reconciliación superíndice 3N amorosa y no dudan en expresar su ilusión superíndice 3N en las redes sociales. Siempre supe que su amor era verdadero, Estu, N destinados a estar juntos, por favor, vuelvan. Otros, en cambio, son muy cautelosos y prefieren no hacerse ilusiones, no saquen conclusiones apresuradas. A Atay Estu casado, respeten su vida personal, solo son amigos que se reencuentran. Pero como no puedo hacer de otra manera, también copyright N hay una buena dosis de humor en todo esto. Los memes sobre el reencuentro de Atay y Serine y Estu, N inundando las redes sociales. Algunos son desternillantes y otros un poco crueles. Pero al fin y al cabo, el humor es una forma de procesar la información superíndice 3N y de hacer frente a las situaciones inesperadas. **, ¿y ahora copyright? Próximos pasos y posibles escenarios **. Ahora bien, ¿les son los superíndice 3 pasos en esta historia? ¿Veremos a Atay y Serine y juntos en público en algún momento? ¿Daru N alguna declaración superíndice 3N a la prensa? ¿O seguiru N manteniendo este reencuentro en secreto? La verdad es que no lo sabemos. Todo dependerá de la decisión superíndice 3N de ambos y de las circunstancias que les rodeen. Pero una cosa es segura, este reencuentro ha despertado la curiosidad de todos y ha generado una gran expectación superíndice 3N. Si deciden trabajar juntos en un nuevo proyecto, será un bombazo medio tico y uno con diéresis copyright sito asegurado. Si deciden mantener su relación superíndice 3N en secreto, seguirú alimentando las especulaciones y los rumores. Y si deciden seguir caminos separados, al menos nos quedará el recuerdo de su intensa y apasionada historia de amor en *med_Cecir*. Lo que es cierto es que en el mundo del espectáculo nunca se sabe lo que puede pasar. Asu que mis chismosos mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos. Porque esta historia aún no ha terminado. Así que, volviendo al punto inicial, ¿creemos en este reencuentro? Con la información que tenemos, la respuesta es sí. ¿Creemos que significa una reconciliación amorosa? Eso ya es más complicado. El tiempo y las futuras exclusivas de su canal lo dirán. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan enterado de todos los detalles de este chismecito. Recuerden que aquí siempre les traemos la información superíndice 3N fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright contándoselo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan de todo esto. Copyright denme copyright les parece este reencuentro. ¿Les gustará verlos trabajar juntos de nuevo? Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción superíndice 3N. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles todo el salseo y el drama que tanto les gusta. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.